Estamos aquí en El Morrito celebrando nuestra fiesta patronal de Santa Teresita del Niño Jesús. Y celebrar una fiesta es cuestión de amistad. Celebrar una fiesta es cuestión de amor. Porque en el amor nosotros convivimos, nosotros entramos en relación de alegría con las otras personas y nosotros compartimos, no solo tamales como vi allá en la iglesia vieja, que ya están listas las ollas de tamales y fresco, sino que compartimos nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestros ideales, nuestras preocupaciones y todo aquello que hay en nosotros. La fiesta es encuentro con los hermanos y encuentro con Dios. Este encuentro con Dios que nos permite renovar nuestra vida, renovar nuestra fe desde lo más hondo, desde lo más profundo de nuestro corazón, para amar a Dios y para amar también a los hermanos. Fíjense cómo esta fiesta de Santa Teresita nos ha caído hoy domingo. Y la palabra de hoy nos habla del amor, no del amor simplemente como una idea, como un pensamiento. Nos habla del amor como una realidad que nosotros hemos de vivir en el día a día de nuestra vida. Nos habla de eso, del amor que nosotros hemos de vivir en el día a día. Y San Pablo nos lo dice, que debemos considerar a los demás como superiores a nosotros y no como inferiores para tratarlos mal, porque el cristiano no trata mal a nadie. Y hemos de vivir como hermanos, no en competencia, no en rivalidad, sino en el amor y en el buen trato. Y nos invita San Pablo a tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. ¿Y cuáles son los sentimientos de Cristo Jesús? Son los sentimientos del amor, de ese amor que no se queda en palabra, porque hay gente que ama, dice, solo de boca, pero amar de boca no es amor. Se ama con la boca porque se expresa el sentimiento de amor que hay, pero se ama con las acciones, se ama con los hechos. Y Cristo nos lo ha enseñado. ¿Cómo amó Él? Nos dice San Pablo en la segunda lectura de la carta a los Filipenses, que Cristo, siendo Dios, no consideró su condición de Dios, sino que se anonadó. Esta palabra quiere decir que se hizo nada, hasta morir en la cruz, como señal de que su amor lo llevó hasta lo último. Y muriendo en la cruz nos ha perdonado, muriendo en la cruz nos ha salvado y nos ha dado vida nueva con su muerte y con su resurrección.
Y también miren cómo el amor que nosotros decimos tener a Dios tiene que mostrarse con hechos y con verdad. El Evangelio nos lo dice claramente. Jesús se dirige a aquella clase dirigente del pueblo en lo religioso y en lo político, y dice el Señor que los pecadores que se convierten, los publicanos y las prostitutas, se van a adelantar a ellos. Y si nosotros no vivimos el amor, también los pecadores y las prostitutas se nos van a adelantar. Porque nosotros decimos que somos religiosos, que tenemos fe, pero a veces no mostramos la fe con las obras de verdad, sino que nos quedamos solamente practicando algunas devociones, pero no vivimos fuera del templo lo más grande que hay, que es el mandamiento del amor, que nos lleva a la obediencia. Pues nos dice Jesús en el Evangelio que ese señor tenía 2 hijos. Llegó a uno de ellos y le dijo: hijo, anda a trabajar hoy al campo. Y el hijo contestó: sí voy, papá. Y yo les pregunto, ¿fue o no fue? No fue. Mentiroso, hipócrita. Y eso que supuestamente era el hijo bueno. Sí voy, papá, pero no fue. Y tenía también otro hijo, que a veces era mal visto. Hijo, anda al campo a trabajar. No voy, papá. Lo dijo claro y pelado. Fue sincero y fue honesto, no fue mentiroso e hipócrita como el primero. Hay gente que dice sí, pero después es no. Este dijo no voy, pero después fue un sí. ¿Por qué? Porque recapacitó, volvió a pensar las cosas, pensó en el papá que necesitaba, y aunque había dicho no, ¿qué hizo después? Fue a trabajar. Entonces miren, mis hermanos, el amor no es cuestión de palabra. El amor es cuestión de acciones y de hechos. No podemos amar de palabra, tenemos que amar con nuestra vida. Y el amor es fruto de nuestra fe, porque le creemos al Señor que nos ha amado. Es fruto de nuestra esperanza, porque confiamos en el Señor que cumplirá sus promesas. Y es fruto del amor de Dios en nosotros. Hay tanta gente que ama de boca, pero no ama con las acciones. Miren ustedes esta triste realidad que estamos viviendo en Guatemala. Las autoridades que nos gobiernan se han corrompido y quieren llevar las cosas hasta lo último para hundir más a Guatemala. Internacionalmente ya no creen en las autoridades de Guatemala. Miren, la gente ya se manifestó en las elecciones y la gente está cansada de tanta corrupción y de tanta impunidad, de que no se haga justicia. El Ministerio Público, que está para velar para el cumplimiento de la ley, hace todo lo contrario. Hace todo lo contrario. Primero, de manera prepotente y abusiva, se fue a meter al registro electoral para llevarse las papeletas de las elecciones. Y dicen que no las tocaron, es mentira, las estaban revisando.
Anteayer se fueron a meter al Tribunal Supremo Electoral con policía y con todo, mandados por un juez que no puede ordenar eso porque es ilegal y rompe la ley, y se llevaron las actas de las elecciones. ¿Qué quieren? Cambiar las actas y robarse las elecciones y robarse la democracia. Nuestros obispos acaban de sacar un comunicado a todo el pueblo de Guatemala, especialmente a nosotros, donde piden al Ministerio Público que él cumpla la ley y la Constitución y que no rompa la Constitución, porque la Constitución en un país está para guardar la buena marcha del país, para el bien común al que todos los guatemaltecos tenemos derecho. A la Corte Suprema de Justicia, que es ilegal esta corte, porque ya hace años que tenían que haber entregado, y con la complicidad de un Congreso corrupto no hacen lo posible para que la Corte Suprema de Justicia, que debe velar por la ley, entregue, y están violando la ley. Y a la Corte de Constitucionalidad, que es la Corte Suprema que vela por la Constitución, no solamente el pueblo, nuestros obispos, que son pueblo de Dios también, están pidiendo para que intervenga y decida y ponga al Ministerio Público en su lugar, porque el Ministerio Público está quebrantando la ley y todo lo que está haciendo es inconstitucional. Esa es la realidad. Entonces miren qué grandes mentiras. Las autoridades, cuando toman posesión, juran en nombre de Dios. Mentiroso. Dios no es chicle para estarlo mascando y tirarlo. Y juran para que se cumpla y no se quebrante la Constitución. Y son ellos los que están quebrantando el mandato constitucional. Y se nos pide también que como pueblo defendamos la democracia, defendamos la Constitución, porque aquellos que deben velar por el cumplimiento de la Constitución le están violando. El pueblo no puede dejarse de todas estas situaciones. Recordemos que el amor también es un acto de justicia, y se quiere cometer injusticia contra el pueblo de Guatemala. Y les pregunto, ¿el pueblo de Guatemala quién es? Es aquellos que están en la capital. ¿Quién es? Guatemala, todo el país, sean nosotros la generación. Los del Morrito son el pueblo de Guatemala. Muchas veces nuestras aldeas están abandonadas y no se hace nada. Y termino con esto. Santa Teresita del Niño Jesús, patrona de esta comunidad, que entró porque el Señor la llamó a ser religiosa, entró con las hermanas carmelitas descalzas. Vivió muy poco, murió de 24 años, pero en todo ese tiempo vivió con gran amor. Escribió cartas y nunca salió del convento, y la iglesia la considera también patrona de las misiones. Y estamos empezando el mes de octubre, que es el mes misionero y el mes de la Virgen del Rosario. Santa Teresita, que decía: mi vocación es el amor. ¿Sería vocación solo de ella o vocación de quién? De todos nosotros.
Estamos llamados a la santidad y a la salvación. Y no hay santidad ni salvación si no vivimos el amor. Por eso decía ella, mi vocación es el amor. Y yo seré el amor en el corazón de la iglesia. Es decir, en medio de la comunidad, nosotros debemos ser fermento de vida nueva, amando como Santa Teresita de Jesús amó. Y amando sobre todo como Jesús amó, porque Santa Teresita amó como Jesús. Y la última cosa, ¿qué se celebra hoy a nivel mundial? ¿El Día Internacional de qué? El Día del Niño. Pero miren, para vergüenza de Guatemala, según estudios que se han hecho, más de 1 millón de niños no viven su niñez. ¿Por qué? Porque son niños trabajadores. Es decir, el trabajo no es malo, pero el niño debe estudiar y el niño debe vivir como niño, y cuando sea adulto va a trabajar de buena manera. Pero más de 1 millón de niños son trabajadores que no estudian, que viven en la pobreza. Guatemala tiene uno de los grandes niveles de desnutrición y de muerte por desnutrición de niños. Díganme, tenemos mucho que celebrar por la niñez con estos datos. ¿Tenemos mucho que celebrar? No, creo que no. ¿Qué niñez vamos a celebrar cuando más de 1 millón de niños son trabajadores que no gozan de los derechos de su niñez? Más bien, tenemos que trabajar por los niños para que vivan en mejores condiciones. Que Dios me les bendiga, querida comunidad del Morrito, y sigamos adelante, amando como Santa Teresa. Santa Teresita amó, y Santa Teresita amó como Jesús.